Es Liliana Chávez Cobian, estoy en primer semestre en la IPS de Ciudad Guzmán y en esta ocasión mi ponencia se titula El objeto de estudio como punto de partida para la transformación. ¿Por qué no se corre la presentación? Ay, perdón. Ok, empiezo mi ponencia con esta primera frase. Transformar la educación pública comienza por transformar la práctica docente que la ejerce. En este primer semestre nos hemos dedicado a revisar desde dónde nace esa transformación que nosotros queremos hacer en nosotros mismos. ¿Cómo es que la podemos lograr? ¿De dónde es que necesitamos tomar ese objeto de estudio para hacer nuestra investigación y próximamente nuestro proyecto de intervención? Y es donde ahí comprendo que el objeto de estudio se encuentra en mí misma como docente, en reconocerme. No se trata tanto de estudiar al alumnado como el problema o de evaluar exclusivamente los resultados del aprendizaje, sino realmente de problematizar la identidad docente y la manera en que esta, con sus acciones, configura la práctica cotidiana, la práctica educativa, y la práctica que se realiza no educativa. Previa a esta toma de conciencia y durante este semestre me he percatado que la práctica se había desarrollado bajo una lógica de cumplimiento. Se reconocía, por ejemplo, en la ejecución de actividades, secuencias didácticas y alcances de productos de las modalidades del nivel preescolar, que es el que ejerzo, y dejaba de lado un poquito la reflexión profunda sobre el sentido formativo de dichas acciones, que no siempre reconocía presente, tal vez por estar más bien en el cumplimiento y no tanto en la reflexión continua, por no saber cómo hacer esa reflexión. En este espacio de estarme reconociendo durante este semestre, pues me he dado cuenta de muchos factores que dentro de mi práctica educativa, de las acciones, en cómo han impactado y de qué manera deberían de ser. Dentro de algunos de los documentos que se han revisado y que me apoyaron a mí a darme cuenta de esto, son estos que se mencionan aquí, como el marco para la excelencia, revisando, por ejemplo, justificando la necesidad de profesionalización consciente, de hacer la conciencia de esta práctica, hacer una reflexión que realmente llegue a una transformación y no quede solamente en una investigación, sino hacer acciones sobre esto que se reconoce. De la nueva escuela mexicana, que es el plan de estudios que se está utilizando, por ejemplo, en la transformación, en el cumplimiento de estos principios que nos marcan, el paradigma sociocrítico socioeducativo, que es el que se pretende en mi investigación, en lo que sigue de la investigación, en donde la práctica docente no se estudia para describirse, sino para transformarse desde una postura crítica, ética y comprometida con la función pública y la justicia social. Y bueno, continuamos. Creo que nos está moviendo, ¿verdad? No avanza a la siguiente. Ok. Bueno, el hecho de reconocerme como objeto de estudio transforma no solamente mi práctica, sino también mis funciones. Por ejemplo, la función pública, que es en parte lo que se trata de este coloquio, deja de asumirse únicamente como funcionaria que cumple lineamientos para reconocerse como profesional responsable y comprometida. Esta transformación de la que se busca implica comprender que la ética profesional no se limita al cumplimiento administrativo, sino que exige fundamentar críticamente cada decisión pedagógica a partir de una mirada sociocrítica y compleja, consciente, en donde se plantea que la transformación de la educación no inicia en la implementación de nuevas estrategias, sino en la comprensión profunda de la práctica docente y en la disposición del profesorado para investigarse a sí mismo como parte de un proceso profesionalizante y éticamente comprometido con la mejora educativa. Sigo teniendo un poquito de problema, pero si no se los voy platicando aquí. En la función educativa, por ejemplo, reconozco que la transformación se expresa como un proceso de transición continua
que va a seguir dentro de esta investigación y a lo largo de mi práctica educativa. Y aunque persiste el desafío de soltar el control, que es algo que yo retomé dentro de mi categorización desde la empiria, que hago a partir de las preguntas y las dimensiones que se mencionan en el documento de Cecilia Fierro. Por ejemplo, con la disciplina entendida transformar el respeto consciente y no tanto como un condicionamiento. El aula deja de concebirse como un espacio de ejecución organizada para convertirse en el espacio de construcción colectiva del conocimiento. En la función comunitaria, la transformación del docente adquiere dimensión sistemática desde la teoría general de sistemas y el pensamiento complejo. Se reconoce que la práctica no es aislada. El docente transformado insiste en la experiencia formativa del alumnado y a su vez a su entorno social. Si la práctica permanece tradicionalista, se reproducen dinámicas de pasividad y si se transforma críticamente, se promueve autonomía responsable y participación consciente en la comunidad. ¿Se visualiza así? Bueno. Sí. Gracias. Dentro de estas dimensiones, que son las que tengo aquí puestas, yo les comentaba que retomo algunas categorías, no puse todas, igual estas son tomadas desde la empiria y a raíz de responder esas preguntas que menciona Cecilia Fierro en su libro. Por ejemplo, en la dimensión personal yo saco la estrictez, en la dimensión interpersonal la categoría empírica es la mediación constante del conflicto, en la social la influencia del contexto sociocultural, en la didáctica el predominio expositivo con apoyo musical, y en esta, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en este reconocimiento de mi transformación. Y durante este semestre que yo en el nivel preescolar utilizo muchos materiales y elementos didácticos que creía yo novedosos o innovadores, pero que finalmente estaban cayendo en ser expositiva con los alumnos, no tanto en integrarlos, sino utilizaba yo esos materiales como elementos que les llamaran la atención, pero que finalmente no llegaban a tener esa reflexión con ellos, esa implementación, que ellos también fueran parte de esa reflexión crítica y consciente. Y bueno, a manera de conclusión, el objeto de estudio de esta investigación no es la práctica aislada, sino el docente que reflexiona críticamente sobre ella. Al asumirse como objeto de estudio, el docente inicia un proceso de transformación que impacta en su función pública al fortalecer la responsabilidad ética, su función educativa al reconfigurar la concepción de enseñanza y aprendizaje, y su función comunitaria al incidir sistemáticamente en la formación de ciudadanía. La transformación no es inmediata ni lineal, sino un proceso sostenido por la reflexión crítica y el compromiso profesional. En este sentido, el docente reflexivo se constituye como agente de cambio, cuya transformación personal repercute en el ámbito educativo y comunitario.